Usabilidad web, aspectos básicos, por ingeniero Mauricio Caballero Apaza. ¿Qué es usabilidad? Primeramente vamos a dar dos definiciones. La primera viene de la ISO IEC 9126 que dice: la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. Y la otra definición es dada por Jakob Nielsen, que es considerado el padre de la usabilidad, y dice que la usabilidad es un atributo de calidad que mide lo fácil de usar que son las interfaces web. Revisión de aspectos de usabilidad. Vamos a entrar a el primer aspecto, que es tipografía y legibilidad. Hay que tomar en cuenta tres cosas para la tipografía: que la letra sea igual o mayor a 10 puntos, lo ideal es 12 puntos, que haya un contraste de color de texto y fondo. Por ejemplo, lo más común y lo mejor es combinar un fondo blanco con letras de color negro, o puede ser un fondo color oscuro con letras de color claro, o viceversa. Luego, fuentes legibles. Comúnmente el más utilizado por las características que este ofrece es el Verdana, que es una fuente tipográfica que se encuentra en la librería de la mayoría de los editores web. ¿Qué tenemos que evitar? Textos en movimiento. Cuando hay un texto en movimiento en un sitio web, este no se hace legible, ya que este está en constante movimiento. Entonces dificulta su legibilidad y su visibilidad para el usuario. Y también tenemos que evitar las imágenes de texto, que no son aconsejables, ya que los buscadores no los toman en cuenta, debido a que no pueden ser escaneados o indexados. Luego, entre otros aspectos de la usabilidad, tenemos escribir para la web. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando escribimos para un sitio web? Hay que utilizar un lenguaje sencillo, ya que el usuario, al ver un texto muy complejo, pierde el interés y por lo general abandona el sitio web. Hay que ser breve y preciso. Por estadística se ha comprobado que cuando un internauta entra a un sitio web, lo primero que lee son los dos primeros líneas de cada párrafo, y si lo halla breve, preciso y con un lenguaje sencillo, continúa en el sitio web. Si no, abandona y ya nunca más vuelve a ese sitio. Luego hay que formatear el texto. Cuando decimos formatear, se refiere a justificación, centrados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que resaltar las palabras claves, como subrayándolas, poniéndoles negrilla o cambiándoles de color. Que hay que evitar cuando se escribe para la web los errores ortográficos, ya que hacen ver a un sitio web no muy confiable en su contenido. Y por lógica hay que evitar los textos largos, ya que el usuario no busca una información muy larga, sino busca algo preciso, breve y sencillo. Otro aspecto de la usabilidad es la navegación y arquitectura de la información. ¿Qué cosas tomamos en cuenta en este aspecto? La consistencia. Un sitio web tiene que ser consistente. ¿En qué sentido? En que todos sus elementos haya un equilibrio y una coherencia en sus elementos. En la cuestión de los menús, estos no tienen que ser complejos. Es por eso que acá tenemos lo que dice menos es más, ya que muchas veces existen menús que son muy largos y complejos, y lo único que hacen es confundir al usuario.
Y por último, hay que resaltar los enlaces visitados. Cuando un usuario visita un enlace, es mejor que este cambie de color, cosa de que cuando vuelva por ese lugar pueda ver que ya ha sido visitado ese enlace. ¿Qué evitamos en la navegación, arquitectura de la información? Desorden y redundancia. Que un sitio web no esté desordenado, que digamos las imágenes por un lado, el texto por otro, el menú por uno, las animaciones por otro. Y tampoco, como ya había mencionado, hay que evitar los menús extravagantes, menús muy complejos donde el usuario no sabe dónde ir, donde se despliega una lista, después de esa lista otra lista. Eso hace que el usuario no pueda memorizar por dónde fue y qué hizo. Entonces pierde los pasos que hizo para llegar a la opción que él quería. Y por último, un aspecto muy importante es la presentación de elementos de un sitio web. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Un sitio web tiene que guiar al usuario paso a paso. O sea, cuando el usuario ingresa a una opción, el usuario tiene que poder ser capaz de poder ingresar hasta la opción o hasta la opción del menú o hasta donde él desee realmente ejecutar una acción o parte del sistema. Agrupar elementos asociados. Si yo tengo un grupo de opciones que están relacionados, entonces yo los puedo agrupar y decir que son parte de estas opciones. Por último, formatos a los formularios. Un formulario no tiene que estar desordenado. Por ejemplo, muchos vemos en los sitios web contáctenos, y el contáctenos tiene campos de nombre, dirección de correos, tema, asunto, tema y el mensaje. Estos campos de texto, botones, no tienen que estar acomodados como sea, tienen que tener un formato, o sea, cosa que se pueda ver muy bien en el sitio web. Lo mismo cuando tenemos un administrador donde registramos productos, registramos ventas, es un formulario que tiene que tener un formato y un orden que el usuario pueda seguir. Que hay que evitar espacios en blanco en un sitio web. Un sitio web tiene que estar equilibrado y evitar los espacios en blanco, ya que estos generan una vista bastante no muy amigable. Y por último, como ya había mencionado, evitar que existan formularios desordenados. Beneficios de la usabilidad. ¿Qué beneficios me trae con todos estos aspectos? Son un sitio web de mayor calidad. Al cumplir con todos los aspectos de usabilidad web, se genera un sitio de mucha calidad, y por tanto este tiene al usuario contento a la hora de ingresar al sitio web, ya que este puede encontrar con facilidad la información que busca y se siente útil a la hora de buscar información en internet. 3. Existe una minimización de coste de empleados para enseñar a nuestros usuarios a usar nuestro sitio web o aplicaciones web. Esto quiere decir que al tener un sitio web que cumpla con todos los factores de usabilidad, este evita que exista una capacitación por parte del desarrollador hacia el cliente o usuario para que maneje este sistema o sitio web. 4. Aumenta la fiabilidad del diseño web, por tanto existe una reducción del costo de mantenimiento y rediseño de nuestro sitio web cuando se quiera realizar. Y por último, al tener un sitio web fiable, que cumple con los factores de usabilidad, el número de usuarios aumenta automáticamente.
Gracias, eso sería todo.